Bien, buenos días. Siendo las 9 de la mañana, con 39 minutos, reanudamos esta audiencia de juicio oral en causa RIT 46 de 2019 contra Miguel Espinosa Aravena. Saca constancia entonces del tribunal en su conformación original y voy a pedir la individualización de los intervinientes. Señor fiscal. Buenos días, señoría, por el Ministerio Público, fiscal Alberto Gertosio Páez. Bien. Buenos días, magistrado. Por el Ministerio Público comparece el fiscal Ricardo Reynoso Varas. Buenos días, magistrado. Buenos días. Por Fundación Amparo y Justicia, la querellante, abogada Karin Jaime Molina. Buenos días, su señoría, por el Servicio Nacional de Menores, abogada Daniela León Franchino. Buenos días, magistrado. Buenos días. Por el Ministerio del Interior y Seguridad Pública, la abogada Ivanino Nostroza Arancibia. Buenos días, magistrado. Buenos días, por la señor. defensa, el abogado Cristóbal Yanquez Meri. El acusado, buenos días. Buenos días, señoría Miguel Andrés Espinosa Aravena. Bien, corresponde entonces dar lectura a la decisión a la cual arribó el tribunal. Voy a pedir al público entonces que cualquier comportamiento inadecuado va a significar entonces el desalojo de la sala. Acta de deliberación. Los Andes, 5 de diciembre de 2019. Esta sala del Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de los Andes, integrada por sus jueces titulares, doña Alessandra Tubino Tazara, quien la preside, doña María Fernanda Cornejo Sandoval y don Carlos Muñoz Iturriaga, reunida después del debate de rigor, de conformidad con lo establecido en el artículo 339 del Código Procesal Penal, habiendo ponderado la prueba rendida en juicio por los intervinientes con arreglo a la normativa contemplada en el artículo 297 del cuerpo legal recién citado, y previa deliberación, ha decidido por unanimidad condenar al acusado Miguel Andrés Espinosa Aravena por su responsabilidad como autor del delito consumado de violación con homicidio cometido en perjuicio de la menor AALP, ámbar, delito que se encuentra previsto en el artículo 372 bis del Código Penal. Para decidir lo anterior, se ha tenido presente que la prueba de cargo rendida por el Ministerio Público y los acusadores ha permitido dar por establecido los hechos de la acusación en los términos que en específico se detallarán en el texto de la sentencia definitiva, habida consideración de los siguientes argumentos. Primero, que la prueba de cargo, consistente en la declaración de testigos como el personal del jardín infantil al que asistía la niña ámbar, del personal del transporte escolar que la trasladaba hasta dicho establecimiento, de vecinos del sector, de profesionales de la salud que le atendieron, de los policías que indagaron los acontecimientos, unido todo ello a la evidencia incautada, tales como libretas de comunicaciones y bitácoras del establecimiento educativo donde asistía, además de un video con una declaración de la hermana de la niña, Ámbar, la menor de nombre de Pila Luna, junto con diversas fotografías de la niña de aquella época que fueron exhibidas, ha permitido que estos jugadores tengan la absoluta convicción de que a partir de la llegada de la niña al domicilio del acusado, por disposición del juzgado de familia de esta ciudad, fue víctima de constantes agresiones, consistentes en golpes en diferentes partes de su cuerpo, como su rostro, su cabeza, sus brazos, su torso, por mencionar solo algunos. Agresiones que le significaron lesiones que eran visibles, como hematomas y equimosis, que incluso ameritaron que en una ocasión debiese ser llevado al Hospital de los Andes, en donde fue atendida por una facultativa pediatra de dicho establecimiento, quien también observó esas lesiones, las que por su gravedad puso en conocimiento inmediato de la autoridad judicial para su pesquisa. En ese sentido, la misma prueba dio cuenta además de las diferentes acciones tendientes al ocultamiento de tales hechos por parte del imputado, donde además intervino su pareja Cintia Páez Olmedo, consistente en la elucubración de múltiples historias con las que pretendió explicar el origen de dichas lesiones, las que iban desde supuestas enfermedades o patologías que aquejarían a la niña hasta agresiones de su propia hermana Luna, pasando por explicaciones tan absurdas como golpes provocados por la mascota del hogar o por caídas durante el proceso de aprendizaje a caminar, las que lamentablemente tampoco fueron pesquisadas por el personal del FAE Probayún, que en su momento, en virtud de la medida de protección decretada por el Tribunal de Familia, tuvo la derivación y el control de las niñas, mientras permanecían al cuidado de la familia de acogida conformada por el acusado y su cónyuge, permitiendo con ello la impunidad de aquel durante todo aquel tiempo. Segundo, que la prueba de cargo, consistente en la declaración de las encargadas del jardín infantil al que asistía la menor, en las constancias que se dejaron en las bitácoras de dicho establecimiento, en los comunicados que dicho personal hizo a la familia de acogida en que se encontraba la niña,
los testimonios del personal del transporte escolar que la trasladó ese día, las declaraciones del personal policial que reprodujo en estrado las declaraciones de familiares del acusado, prestadas a pocas horas de ocurridos los hechos, las declaraciones del menor Brian, quien es hijo del acusado, la declaración de Cintia Páez Olmedo, cónyuge del acusado, las constancias obtenidas de las conversaciones vía chat entre el acusado y su cónyuge, además de la evidencia que fue exhibida, como las fotografías en las referidas notas y de la bitácora del jardín infantil donde asistía la víctima, ha permitido que estos juzgadores adquieran la convicción de que el día 27 de abril de 2018 la niña Ámbar asistió en horas de la mañana hasta dependencias del jardín infantil Renacer, donde se encontraba matriculada, no habiéndose observado entre el personal de dicho establecimiento lesión alguna en su zona genital, ni presentando algún tipo de anomalía en el funcionamiento de su sistema digestivo, habiéndose retirado en condiciones normales de dicho lugar, siendo trasladada hasta su domicilio donde fue recibida por el acusado, quien se quedó a cargo de ella hasta la llegada de su cónyuge, ocurrida pasada las 1:30 horas del día 28 aproximadamente. En ese sentido, la prueba rendida ha permitido demostrar que el acusado estuvo solo al cuidado de la niña a partir aproximadamente de las 20 horas, que fue la hora en que su hijo Brian concurrió hasta el domicilio de su abuela materna, María Aravena González, madre del acusado, quedándose en dicho lugar, celebrando el cumpleaños de su hermana menor Emilia, existiendo prueba suficiente en el sentido de que a partir de dichas horas, según lo reconoció incluso en estrados el propio imputado, hubo consumo de alcohol de su parte. Además, según lo que relataron los testigos que le vieron, presentó actitudes de nerviosismo, permaneciendo fumando al exterior de su vivienda, además de haber requerido innumerable información en el conocido buscador Google de diferentes tipos de remedios para la inflamación o hinchazón abdominal, de lo cual dieron cuenta las indagaciones y pericias que se realizaron a los dispositivos electrónicos que fueron incautados en el lugar, habiéndose por ende percatado del estado de salud de la niña, lo que motivó que se lo comunicase a su cónyuge, pero ya en horas de la madrugada del día 28 de abril, quien tan pronto arribó de su trabajo, decidió por el grave estado de salud que aquella se encontraba, debía ser inmediatamente trasladada a un servicio de urgencia. Tercero, que la prueba consistente en la declaración del personal de salud que recibió a la niña en el Hospital de los Andes, compuesto por los médicos, enfermeros, paramédicos que la atendieron, además de las declaraciones del personal de salud que la recibió en el Hospital de San Felipe, compuesto por médicos de diferentes especialidades, tales como cirujano infantil, pediatra, ginecólogo y de la medicina en general, unida a ello a los testimonios de los policías que realizaron la correspondiente revisión externa del cadáver, además de las fotografías de los hallazgos en la niña, sumado a la evidencia que fue recuperada, permite que estos jugadores tengan el convencimiento de que el acusado y su cónyuge trasladaron a la niña hasta el Hospital de los Andes cuando ya se encontraba en pésimas condiciones de salud, con su abdomen notoriamente distendido, además de presentar un estado de shock que le impedía permanecer consciente frente a los primeros exámenes que se le practicaron a su llegada a dicho recinto. En este sentido, fue personal de este establecimiento quienes primero constataron que la niña presentaba diversas lesiones en su zona anal, perianal y vaginal, además de aparecerle durante el proceso de reanimación algunos hematomas en la zona de su tórax y otras tantas lesiones más antiguas, en su cabeza, rostro y brazos, todo lo cual motiva incluso el levantamiento de las prendas de vestir que ella llevaba consigo, algunas de las cuales presentaban manchas de sangre fresca, debiendo dicho personal privilegiar las labores de reanimación de la niña, prorrogando cualquier otro examen más acucioso de las lesiones que presentaba, dado el grave estado en que se encontraba, disponiéndose su traslado hasta el Hospital de San Felipe, donde el personal médico que le atendió e intentó salvar su vida pudo también constatar las mismas lesiones que se refirieron anteriormente, procediendo en ese sentido, junto con realizarle la correspondiente cirugía, a examinar las lesiones que presentaba, tanto a nivel del ano como a nivel de la zona perianal y la vagina, dejando constancia gráfica de los hallazgos descritos, ocurriendo horas más tarde el lamentable fallecimiento de la niña en dependencias de dicho recinto hospitalario, pese a los múltiples esfuerzos del personal médico por salvar su vida. Cuarto, que la prueba consistente en las declaraciones del personal policial que practicó las primeras diligencias de investigación, además del registro del sitio del suceso, del personal policial que participó en la revisión del cadáver, del perito que practicó la autopsia de la niña,
de los peritos que practicaron la investigación científica posterior de estos hechos, tanto respecto de la evidencia encontrada en el sitio del suceso como aquella obtenida de la propia víctima, además de las numerosas evidencias que fueron acompañadas conjuntamente con las fotografías que permitieron explicar y clarificar a estos jueces las acciones desarrolladas por cada uno de los encargados de su diligenciamiento y los múltiples informes que se remitieron dando cuenta de las diferentes pericias practicadas, son todos elementos de convicción que permitieron a estos jueces dar por establecidos diversos hechos derivados de la investigación científico-técnica de este suceso. En ese sentido, en primer lugar, estos jueces pudieron observar por sus propios sentidos, a través de las múltiples fotografías que fueron exhibidas, las lesiones presentes en diferentes partes del cuerpo de la niña y muy especialmente aquellas que presentaba en su zona génito-anal. Por ello, se pudieron dar por establecidas aquellas lesiones que presentaba a nivel de la zona anal, perianal y vaginal, que por cierto resultaron bastante impactantes para estos jueces, tal como ocurrió en su momento con el personal médico que atendió a la menor. Se observaron en ese sentido y fueron debidamente explicadas tanto por los profesionales médicos que atendieron a la niña como por peritos y personal policial los desgarros evidentes que presentaba en la zona del ano, además de la eversión de la mucosa rectal, conjuntamente con los diferentes eritemas y erosiones presentes en diferentes partes de esa misma zona y el enroquecimiento de su vagina, todo lo cual será explicado en mayor detalle en la sentencia definitiva. Tales lesiones dan cuenta en su conjunto de acciones claramente de índole sexual sobre el cuerpo de la menor, siendo mayormente impactantes aquellas presentes en su zona anal, que conforme a lo señalado por médicos y peritos que declararon, apoyados sus dichos por la evidencia científica que fue exhibida y explicada durante la audiencia de juicio oral, no pueden sino que corresponder a la secuela de una penetración por vía anal. Por otro lado, el cuerpo de la menor presentaba una rotura visceral, consistente en un estallido gástrico que fue la lesión interna que le causó la muerte, además de múltiples otras lesiones como los hematomas en su tórax, brazos, escoriaciones en su boca, además de otras lesiones en su cabeza y rostro, que deben necesariamente atribuirse a la acción de terceras personas que de manera cobarde actuaron sobre el frágil cuerpo de la niña. Se trató de lesiones provenientes de golpes sobre el cuerpo de aquella y de acciones que involucraron el despliegue de una alta energía, ya sea por vía de la atrición o presión o por la de golpear directamente su cuerpo, las cuales inclusive provocaron la fractura de algunas de las costillas de la niña, además de haberse determinado la existencia de otras fracturas de antigua data en su cuerpo. Se trató, por tanto, de golpes que claramente involucran una acción homicida, al menos con dolo eventual, desde que quien agrede con esa brutalidad a una niña, con el peso, tamaño y fragilidad que presentaba, no puede menos que representarse la posibilidad de su muerte, dado que no se trató de lesiones menores o insignificantes, muy por el contrario, inclusive dejaron en ella la huella de fracturas de alguna de sus costillas, la rotura de su estómago, además de otras lesiones recientes que también presentaba la niña en su rostro y boca, y aquellas que se visualizaron posteriormente en el interior de su abdomen. Quinto, que de esta manera estos jugadores han dado por establecidos los elementos del hecho típico por el cual se ha decidido condenar en esta ocasión, esto es, el delito de violación con homicidio, desde que ha sido demostrado sobradamente que existió un acceso carnal por vía anal a la menor y que con ocasión de aquello, además, fue víctima de agresiones sobre su cuerpo que le provocaron una rotura gástrica, además de diversas otras lesiones, todas las cuales, en definitiva, dada su gravedad, le provocaron su muerte pese a los intentos del personal médico por salvar su vida. Los hechos que de esta manera se han podido tener por establecidos configuran en consecuencia la hipótesis penal del artículo 372 bis del Código Penal, esto es, el delito de violación con homicidio. Lo anterior, por cuanto según se ha demostrado, entre ambas hipótesis delictivas existió evidentemente una directa vinculación que viene dada, tanto por los intentos del acusado por obtener el silencio de la niña, como asimismo por la crueldad de aquel al intentar de una u otra forma poder acceder carnalmente a la niña, cuestión que si bien consiguió, lo cierto es que significó que le provocase todas aquellas lesiones antes mencionadas y en particular aquella rotura gástrica que en definitiva le provocó su muerte. Sexto, que en lo referido a la participación culpable del acusado en estos hechos, hemos de tener en cuenta que existen numerosos elementos de convicción que lo incriminan directamente.
En ese sentido, como se irá explicando con mayor detalle en el texto de la sentencia definitiva, la evidencia científica arrojó que, por ejemplo, el perfil genético del acusado y de la niña se encontraban presentes en prendas tan íntimas del condenado como lo era su boxer, el que reconoció como propio, que fue lo mismo que ocurrió con el cobertor del camarote en que dormía la niña, donde también estaban presentes ambos perfiles, tratándose de elementos de convicción que por su carácter eminentemente científico no admiten que pueda dar lugar a mayor margen de dudas acerca de la presencia del acusado en el grave hecho que afectó a la niña Ámbar. Además de lo anterior, hemos de consignar que, tal como lo reconoció el mismo acusado, fue él quien permaneció bajo el cuidado de la niña desde las 20 horas aproximadamente del día 27 de abril de 2018 hasta la llegada de su cónyuge, lo que tiene lugar aproximadamente a las 1:30 horas del día siguiente. Sobre este particular, hemos de consignar, en primer lugar, que la actitud del acusado frente a una situación tan grave como la que vivía la lactante no se asemeja en lo absoluto con aquella medianamente esperable para alguien que se encuentra al cuidado de cualquier persona que está en tan grave estado de salud. Como explicaron los médicos, la niña debió haber sufrido dolores horribles en cuanto a su intensidad en los momentos inmediatamente posteriores a sufrir la rotura gástrica, de manera que no se concibe racionalmente que realizar acciones que son más propias de otros ambientes, como son el prepararse un trago para beber alcohol o el salir al exterior de su vivienda a fumarse unos cigarrillos en los mismos horarios en que la niña debió haber estado sufriendo de una forma que, según los médicos, resultaba indescriptible. Ni tampoco se condice aquello con otras decisiones que adopta, como fue el no buscar ninguna ayuda, habiendo comunicado el grave estado de salud de la menor tan solo a su esposa, pero en una forma tan tardía que más bien pareciera que fue una manera de evitar que ésta saliera a compartir con unos momentos con sus amigos compañeros de trabajo, como ella deseaba, y no como una manera de prestarle algún real auxilio. Todo ello pese a que tenía varios familiares y además vecinos conocidos que vivían muy cerca de donde él se encontraba. Finalmente, no podemos dejar de mencionar que la actitud del imputado, reflejada en las vagas explicaciones que su cónyuge dio al personal médico para tratar de dar cuenta sobre el estado de la niña, fue el reflejo de todo aquello que ya venía o de todo aquello que ya había ocurrido bastante tiempo antes, en cuanto a entregar versiones absurdas sobre su estado de salud, que no pueden menos que considerarse como indicativas de su responsabilidad en el hecho. En consecuencia, para estos jugadores existen múltiples elementos que dan cuenta de la participación culpable que le corresponde al acusado en estos hechos. Séptimo, que los argumentos de la defensa no serán atendidos en este caso. Su posición, basada en lo que explicó el perito que declaró en su favor, donde señala que la lesión gástrica de la niña tuvo su origen espontáneo, desconociendo además la presencia de lesiones en la región anal, no encuentra sustento alguno en las demás pruebas allegadas al juicio oral. En efecto, al igual que se explicó al referir las lesiones de la niña presentaba anteriormente a las de su fallecimiento, fue una tónica del imputado y su cónyuge pretender atribuir a cuestiones externas o de índole accidental cualquier tipo de lesión que pudiera presentar la lactante, que, como ya se dijo, corresponderían a por ejemplo, a caídas durante el proceso de aprendizaje a caminar, tropiezos provocados por las mascotas del hogar, accidentes domésticos, consumo de drogas de parte de su madre, llegando incluso a sindicar a su hermana mayor Luna como quien le habría agredido, situación que, conforme los dichos de las profesionales del hogar Casa Belén en que actualmente reside, resultaría imposible conforme a su personalidad y la relación protectora que tenía con su hermana, que además se evidencia en la entrevista exhibida. En el caso de este estallido gástrico espontáneo que habría sufrido la niña, lo cierto es que se trata de una patología de rara ocurrencia, según lo reconoce el propio perito, pero que en este caso en particular, además, no encuentra respaldo alguno en todas las demás evidencias acompañadas a juicio. Por el contrario, como se explicará con mayor detalle en la sentencia definitiva, el estómago de la niña no presentaba signos en su estructura que pudiesen dar cuenta de alguna patología anterior, ni tampoco constaba aquello en las fichas clínicas de la niña o en los demás documentos de salud que fueron levantados por los diferentes establecimientos asistenciales donde ella se atendía. Por otro lado,
La otra prueba importante ofrecida en su favor, consistente en la declaración de un psicólogo, a través del cual se pretendió demostrar lo excepcionalmente destacable y ejemplar que resultaría la personalidad del acusado, lo cierto es que no tiene mayor relevancia desde el punto de vista probatorio, desde que se trató de una pericia de carácter deficiente, que no se confrontó con información que era relevante analizar, dado que resultaba contradictoria con lo que fueron sus conclusiones, como lo serían los dichos de la madre del acusado y de su hermano, amén de que, por la pobreza de las pruebas aplicadas, se trata de una pericia que carece también de fiabilidad suficiente como para llevar a estos jugadores a concluir que el imputado efectivamente es el hombre tan correcto que aquel psicólogo señaló, incapaz de cometer algún delito en la persona de la niña Ámbar. Octavo, que como se explicará detalladamente en el texto de la sentencia definitiva, es opinión de estos juzgadores considerar concurrente, en este caso, la agravante de responsabilidad penal prevista en el artículo 12, número 1 del Código Penal. Esto es, la alevosía, desde que fue la tónica durante los diferentes momentos en que el acusado permaneció al cuidado de la niña, buscar o generar las condiciones para realizar sus crueles acciones en forma segura, de manera que aquello significara o garantizara su impunidad, aprovechándose en tal sentido de la confianza que en su persona tenían personas como los profesionales del FAE Probayún o su propia cónyuge, que le permitían, frente a las lesiones que la niña sufría, generar respuestas inmediatas que, por muy absurdas que parezcan, de alguna manera convencían a sus interlocutores, dada la imposibilidad que tenía la niña por su etapa de desarrollo de poder explicar lo que en verdad aconteció. Situación semejante es la que tiene lugar el día 27 de abril de 2018, desde que el acusado, un hombre cuya envergadura física superaba sobradamente a la de la pequeña Ámbar, obrando sobre seguro y garantizando la impunidad de su actuar, hizo lo necesario para poder quedar a solas con la niña, accediéndola carnalmente por vía anal, además de agredirla físicamente con un nivel de crueldad suficiente como para generarle lesiones extremadamente graves, no obstante lo cual, seguro de su impunidad, no dio cuenta a nadie de lo ocurrido, pese a la presencia cercana de familiares y vecinos que podrían haber socorrido a la niña de su horrible dolor. Por el contrario, continuó con su obrar sobre seguro, confiado de su impunidad, no entregando antecedente alguno sobre lo realmente ocurrido con la niña, solo dando una versión ilógica de parte de lo acontecido a su cónyuge, quien se limitó a replicar la misma en el hospital, pese al grave estado que presentaba la lactante. Por ello, de no mediar la elogiable acción de quienes la atendieron, además de la de todos quienes procedieron a investigar de manera acuciosa y responsable estos horribles hechos, las acciones del imputado hubiesen significado que nuevamente se viera exento de responsabilidad penal frente a lo ocurrido, como había lamentablemente ocurrido durante todo aquel tiempo que precedió a este fatídico hecho. Se desestimará, por los argumentos que se explicarán en la sentencia definitiva, considerar concurrente en este caso tanto la circunstancia prevista en el artículo 368 del Código Penal, como asimismo no se acogerán las demás agravantes que fueron invocadas por los acusadores, tanto fiscal como particulares. Noveno, que todos los demás argumentos, tanto de la defensa como de los acusadores, así como también la demás prueba que ha servido de fundamento a la presente decisión, será debidamente analizada en el texto de la sentencia definitiva que se comunicará a los intervinientes en su oportunidad. La audiencia de comunicación de sentencia queda programada para el próximo día 18 de diciembre del presente a las 13 horas, quedando los intervinientes notificados en este acto. La sentencia será redactada por el juez don Carlos Muñoz Iturriaga. Sin perjuicio del registro de audio de la presente resolución, incorpórese esta a la carpeta judicial digital. RUC, RIT y conformación del tribunal indicadas al comienzo de la audiencia. Bien, existiendo entonces un veredicto condenatorio, se da la palabra a los intervinientes para los efectos de la audiencia del artículo 343 del Código Procesal Penal. Agravantes ajenas al hecho punible y demás factores relevantes
para la determinación de la pena y su cumplimiento. Señor fiscal, tiene la palabra. Gracias, magistrado. Señoría, vamos a incorporar mediante lectura resumida el extracto de filiación antecedente del imputado Miguel Andrés Espinosa Aravena, RUN 16851-293-7, sin antecedentes ni anotaciones, con firma de Víctor Rebolledo Salas, timbre electrónico del registro civil. De esta forma, magistrado, entonces, la Fiscalía reconocía modificatoria atenuante de irreprochable de conducta anterior respecto del imputado. Se ha acogido, magistrado, una circunstancia modificatoria agravante, esto es la alevosía en sus dos vertientes, del 12 número 1. De esta forma, magistrado, tratándose el artículo 372, el delito de violación con homicidio, de un delito que contempla dos penas indivisibles en su estructura, y atendido, magistrado, lo señalado en el artículo 66 del Código Penal y 69 del mismo cuerpo normativo, se debe proceder, magistrado, entendemos, a la compensación de las circunstancias modificatorias, la atenuante con la circunstancia agravante, no quedando entonces circunstancias modificatorias de responsabilidad penal respecto del imputado, pudiendo y estando facultado entonces el tribunal para recorrer la pena en toda su extensión. De esta forma, magistrado, el artículo 69 señala que dentro de los límites de la penalidad asociada al delito, en este caso 2 grados de penas indivisibles, presidio perpetuo y presidio perpetuo calificado, el tribunal deberá considerar el número y entidad de las circunstancias atenuantes y agravantes y, principalmente, creemos nosotros, en este caso en particular, la mayor o menor extensión del mal producido por el delito. Existe, magistrado, solamente una circunstancia atenuante que es de las más comunes o de común ocurrencia, señoría, como es la irreprochable de conducta anterior respecto del imputado, y existe una circunstancia agravante, magistrado, que claramente su entidad es en mucho superior a, por los mismos fundamentos, magistrado, que se vertieron por el tribunal para acogerla respecto de la otra modificatoria de responsabilidad penal. Pero principalmente, magistrado, durante las 5 semanas de juicio, la extensión del mal causado, señoría, es absolutamente relevante en este caso para poder tener en consideración la pena a aplicar. Todos los médicos, magistrados, dieron cuenta de el dolor que sufrió la niña durante este periodo de agónico, desde que ocurre el hecho, cerca de las 10 de la noche aproximadamente, hasta que ella en definitiva fallece, que es a las 13:08 horas del día 28 de abril. Pudimos ver, magistrado, y apreciar directamente el estado en que quedó todo el personal de salud, magistrado, y todas las personas que pudieron ver y apreciar esta situación. Aquello, magistrado, claramente se enmarca sin considerar además, y teniendo en especial relevancia, magistrado, o guarda especial relevancia, la edad que tenía la menor, magistrado, quien tan solo alcanzó a vivir 2 años, señoría, de su vida, truncándole en aquella etapa, magistrado, inicial, toda la vida que tenía por delante. De esa forma, señoría, entonces creemos que tanto la entidad de la circunstancia agravante que se ha reconocido por parte del tribunal, como principalmente por la extensión del mal causado, la solución en torno a la aplicación de pena, magistrado, de acuerdo a las normas que ya se han indicado, artículos 66 y 69, en relación a la normativa de la pena aplicable al delito, hacen, magistrado, que creemos se debe aplicar respecto al imputado, y es lo que estamos solicitando, se aplique la sanción de presidio perpetuo calificado, magistrado, a su respecto, además del resto de las accesorias, magistrado, de determinación de huella correspondiente. Bien, se tiene entonces por incorporado el extracto de filiación antecedente del encartado. ¿Creyente Fundación Amparo y Justicia? Sí, gracias, señoría. En conformidad al veredicto condenatorio que acoge la circunstancia agravante de alevosía, ordenando la ley o permitiendo más bien la ley al tribunal compensar racionalmente las atenuantes y las agravantes, siendo una atenuante objetiva la falta de anotaciones prontuariales previas en el extracto de filiación y antecedentes del acusado, se entenderá que la compensación racional nos tiene que llevar a la entidad de la agravante que ha sido reconocida. En ese orden de cosas, nuestro ordenamiento penal estima a la alevosía como la primera calificante del homicidio. Es también la primera agravante, es señalada en el artículo 12, y es conocido por la doctrina que, tal como le ha dicho el veredicto, el aprovecharse de circunstancias de indefensión, en este caso de una niña
tan pequeña que no tenía ninguna posibilidad de defenderse y que quedó a merced de cualquier golpe que se le hubiera atribuido de este acceso carnal, brutal e incomprensible para cualquier ser humano común. Además de la forma en que el acusado se precavió de que nadie pudiera acudir en auxilio de la pequeña Ámbar, y como lo ha señalado el tribunal en su veredicto, incluso si es que no hubiese llegado su cónyuge pasada la 1:30 de la madrugada, tal vez Ámbar hubiese muerto en esa casa y nunca la hubiesen llevado a un centro asistencial para que intentaran salvarle la vida. Hay que sumarle a esto, por lo tanto, en esta compensación racional, una agravante de una gran entidad, y que en esos términos, bien sea compensadas, atenuante y agravante, ya el tribunal puede recorrer la pena en toda su extensión. Hacemos la solicitud que la agravante de alevosía, y específicamente con toda la prueba rendida en juicio, lo señalado fundamentalmente por varios de los médicos que atendieron a Ámbar, cuál fue el sufrimiento que ella tuvo, es que solicitamos que ya se está permitiendo al tribunal recorrer toda la pena en su extensión, pero se tome en consideración la mayor entidad de esta agravante. Con lo anterior, señorías, igualmente nos parece que, de conformidad a lo dispuesto en el artículo 69, en cuanto a la mayor extensión del mal producido por el delito, existen aquí una serie de factores que nos ponen frente a un delito que ha causado el mayor daño que pudiéramos imaginarnos como sociedad. El sufrimiento de Ámbar en la agonía de entre 6 a 8 horas, según lo señalado por los médicos, desde que se produjo la rotura gástrica hasta que la llevaron a la urgencia del Hospital de los Andes, lo describieron con palabras como un sufrimiento inexplicable, un gran sufrimiento, un dolor enorme por esto de la salida de los jugos gástricos y del ácido del estómago que sale hacia la cavidad abdominal, que genera este neumoperitoneo, que la infección hace que todo el material alimenticio que Ámbar tenía en su estómago se haya infectado y haya infectado la pleura y haya infectado finalmente todos sus órganos internos para llegar a un shock, del cual destaco lo señalado por los testigos que la recibieron en el Hospital de los Andes, como indicaron que Ámbar luchó por su vida cuando lograron recobrar su temperatura. Lo que nos dijo el paramédico Diego Ibaceta respecto a que el paciente pediátrico es muy aguantador, lo que nos dijo Carolina León y Piar Espinosa en cuanto a cómo Ámbar luchó por su vida y aún así el estado de choque irreversible en el que llegó fue imposible salvarle la vida, todas las punciones que le tuvieron que hacer para los efectos de poder salvar su vida, genera claramente una convicción de la del daño más grande que nos podemos imaginar como sociedad, pero sus señorías también creemos como abogados y como jueces, en el sentido de que el reproche que se le debe hacer al acusado por este daño de enorme magnitud, sin duda debe ser la razón por la que el artículo 69 otorga a sus señorías la facultad de establecer una pena en razón de esta mayor extensión del mal causado. Además, y también en este sentido de argumentación, tenemos aquí, de acuerdo a este delito compuesto del artículo 372 bis, la agresión a dos bienes jurídicos de la mayor entidad. Tenemos la agresión a la vida, porque este delito que tanto hizo sufrir a Ámbar también le ocasionó la muerte a una niña de 1 año 7 meses, quien tenía todo su futuro por delante y que se lo truncaron de esta forma.
y por otro lado a la indemnidad sexual. Aquí no existe por parte de esta abogada ninguna intención de dramatizar el hecho. Este hecho es dramático y que nos podamos siquiera imaginar que un hombre con la magnitud de su miembro que nos señaló el doctor Rabanal haya accedido analmente a esta pequeña, ocasionándole las lesiones que vimos, la haya apretado de tal forma que le fracturó una costilla y provocó la rotura gástrica, es una agresión a la indemnidad sexual y a la inocencia de una pequeña niña que debe ser medida por este tribunal en razón de la mayor extensión del mal ocasionado por este delito. Es por estos fundamentos, señoría, que conforme a lo señalado en la acusación y a lo escuchado en el veredicto, es que Fundación Amparo y Justicia estima que la única pena justa y proporcional al delito cometido por el acusado Miguel Ángel Espinosa Aravena es el de presidio perpetuo calificado. Bien, querellante Sename. Gracias, señoría. En relación a lo ya expuesto tanto por el Ministerio Público y la querellante de Amparo y Justicia, nosotros también en ese sentido nos adherimos a lo ya expuesto, en torno especialmente a dos puntos que tienen que ver con la especial situación de indefensión en la que se encontraba la niña, tanto por la edad, la etapa del ciclo evolutivo en que se encontraba y también en cuanto ella era un sujeto especial de protección que significó la intervención estatal a su favor. Y, por supuesto, en torno a la situación o al elemento del sufrimiento que significaron todas las condiciones en que se dieron los hechos que el día de hoy nos convocan y que significaron, como bien escuchamos de todos los testigos, en especial de los testigos del área de salud, significaron un sufrimiento indescriptible para la niña. En ese sentido, también consideramos que lo más adecuado para este caso es considerar el presidio perpetuo calificado. Bien, querellante Intendencia Regional. Sí, magistrado, adhiriendo a lo que señala tanto el Ministerio Público como los demás querellantes, y tomando en consideración aquí dos elementos, magistrado, cuáles son la existencia de un atenuante que seguramente el 90% de la población la tenemos, que es irreprochable conducta anterior, frente a un agravante que es de las más o de mayor entidad dentro del Código Penal. Ya dimos por sentado en este juicio, y así lo hicimos saber en los alegatos correspondientes de clausura, el nivel de sufrimiento, el nivel de daño de que fue objeto esta menor, la abierta desproporción, obviamente, de punto de vista físico y de punto de vista del poder que tenía, en este caso, el imputado respecto a esta menor que no tenía ningún mecanismo de defensa, estaba sola, no podía recurrir a nadie, obviamente, a quien pedir auxilio. Y en consideración de estos factores, que están debidamente comprobados, magistrado, principalmente a través de los informes de los distintos médicos y facultativos que la auscultaron tanto en el Hospital de los Andes como de San Felipe, y posteriormente las pericias que se realizaron, magistrado, es del todo, y por esta razón esto es un caso de alta connotación pública. Este Ministerio del Interior obviamente está de acuerdo que, pudiendo recorrerse por el tribunal la pena en su extensión, se aplica en definitiva, magistrado, lo que es el presidio perpetuo calificado, que esa es obviamente la pena proporcional y justa que en este caso corresponde. Bien, la defensa. Bien, magistrado. Esta parte viene en hacer presente que pese a la sentencia recientemente dictada y las consecuencias nefastas que estarán acaeciendo en mi representado, siendo un padre de familia, 3 hijos de la misma edad, que le va a afectar esto para toda su vida y lo que significa a su entorno familiar. Esta parte viene a solicitar que sea considerada efectivamente las atenuantes respectivas ya dichas, que en el caso de reprochable conducta anterior, porque nunca ha tenido antecedentes al respecto, y también desde el punto de vista de la fecha que ocurrieron los hechos acaecidos, su cooperación total que tuvo él desde ese momento que por producto de este acontecimiento que ocurrió, él desde el primer momento estuvo dispuesto a prestar toda su cooperación
desde el punto de vista físico, con su cuerpo y anatomía, como con sus declaraciones desde ese momento. Es así que solicitamos que la pena que sea aplicable sea entendida en su mínima extensión dentro del rango que puede moverse el tribunal y que está facultado. Eso es lo que tenemos que decir. Bien, ¿algo más que agregar, señor fiscal? Magistrado, habiendo argumentado la defensa respecto a la concurrencia de otras modificatorias externas, magistrado, o ajenas al hecho punible, la Fiscalía va a solicitar y presenta oposición, magistrado, formal al reconocimiento de la modificatoria de colaboración sustancial con la investigación. En primer término, magistrado, porque creemos que no concurre ninguno de los dos extremos de los requisitos que establece tanto el legislador como la jurisprudencia para que aquella sea reconocida. La colaboración, magistrado, debe ser tanto una aportación colaborativa, magistrado, de antecedentes, como también aquellos antecedentes que se aporten deben tener sustancialidad respecto de la prueba o de la investigación, lo cual debe ser valorado, magistrado, por el tribunal. En ese sentido, lo que creemos que ha ocurrido, magistrado, es pura y simplemente el ejercicio de un derecho, una facultad que tiene el imputado, que es ejercer el derecho a defensa y plantear, magistrado, su declaración como un medio de defensa, que es lo que consagra el artículo 326. No ha existido, magistrado, creemos, ningún acto colaborativo por parte del imputado durante toda la investigación. Es más, todos los actos, magistrado, previos a la develación de los hechos, y también durante la investigación, magistrado, lo único que hicieron fue ocultar información, ocultar evidencia, magistrado, desviar información, aportar prueba, magistrado, incluso en el juicio, que también desviaba, magistrado, la atención respecto a los hechos que fueron probados fehacientemente por el tribunal. Y digo fehacientemente, magistrado, por el tribunal porque la prueba de cargo de la Fiscalía que presentó ante este tribunal, magistrado, es absolutamente contundente para, incluso ejerciendo el imputado como mecanismo de defensa, el derecho a prestar declaración, magistrado, haber derribado esa presunción de inocencia y haber establecido punto por punto por parte del tribunal que cada uno de los elementos que el imputado introducía no eran verdaderos, magistrado, no se correspondían con la realidad y eran absolutamente falsos. De esa manera, magistrado, entonces, que creemos que lo que hay acá es en ningún caso una colaboración, mucho menos sustancial, por lo que solicitamos entonces el rechazo de dicha modificatoria responsable penal. Haciendo presente además, magistrado, que sin la declaración del imputado, que es lo que pudo haber aportado antecedentes, el tribunal de todas formas, magistrado, entendemos, hubiese llegado a la misma resolución del caso en torno a establecer, magistrado, incluso quizá de manera más fácil, magistrado, los elementos del delito y la participación del imputado. Hacer presente además, magistrado, que se contaba durante toda la investigación con las autorizaciones judiciales para haber también, magistrado, recabado la información que hace alusión a la defensa, señoría. Bien, Fundación Amparo y Justicia. Solo respecto de la modificatoria alegada. Sí, señoría. Respecto de la colaboración sustancial, esta parte acusadora particular igualmente hace la solicitud que sea rechazada, que no sea reconocida. En primer término, tal como le ha señalado la Fiscalía, haciendo una supresión mental hipotética de que no hubiese existido la declaración del acusado o aquello que está pretendiendo como colaboración la defensa, se hubiese llegado a este mismo resultado en relación a la prueba de cargos. Y en este orden de cosas no existe, por tanto, ninguna colaboración, ni mucho menos sustancial al esclarecimiento de los hechos, porque fue el trabajo investigativo de Fiscalía y el aporte de las partes querellantes la que permite que el tribunal haya arribado a la convicción que hoy día arribó. Es más, durante este juicio pudimos escuchar las declaraciones de un peritaje costeado por la defensa, intentando dar una teoría alternativa completamente ajena a todo lo científico y a las máximas de experiencias, pero intentando así insertar algún tipo de duda en este tribunal. Igualmente, tenemos comprobado por el video del hospital y por las declaraciones de los testigos que vieron cómo vestía el acusado aquella noche, que él se cambió de ropa, con lo cual pudo evidentemente haberse deshecho de algún grado de evidencia que hubiese habido en su cuerpo respecto de los hechos acontecidos. Encontramos
el día de la segunda entrada al sitio del suceso, una ropa de ámbar que también había sido lavada y tenía un fuerte olor a detergente y estaba húmeda en una bolsa negra sobre el sillón del living que no se había visto en la primera etapa. En la primera entrada al sitio del suceso. Tuvimos además acá la posibilidad de ver la declaración de Cintia y de qué manera esta intentaba ser consistente o coordinada con la propia declaración exculpatoria del acusado. Pudimos saber que Cintia está, la cónyuge del acusado, visitando permanentemente al acusado. Fue el propio acusado el que le dijo a esta parte acusadora que conocía cada uno de los detalles de la carpeta investigativa y es evidente, de acuerdo a su declaración, a la declaración de su cónyuge y al resto de la prueba, que con aquello lo que pretendía era intentar su declaración acomodarla a la prueba que existía para intentar poner alguna duda en cada una de ellas. En este orden de cosas creemos que igualmente, haciendo la supresión mental hipotética de que ninguno de los hechos que supuestamente fueron colaborativos de parte del acusado se hubiese producido, habríamos llegado a la misma convicción, pero mayormente fue mayor el esfuerzo probatorio que tuvimos que hacer los acusadores en relación a los elementos introducidos por el acusado y por la defensa para intentar su absolución. En ese orden de cosas, en caso alguno, podrían darse los términos por los cuales está establecida la atenuante de colaboración sustancial en este caso. Bien, querellante Sename. Sí, señoría. Por supuesto, también coincidimos con lo ya expuesto y en ese sentido, solo a modo de complementación, hacer presente que nos resulta de todo el compatible pretender que hubo una colaboración sustancial cuando, de lo recién expuesto también por su señoría, se apreció un entorpecimiento debido a la tónica de atribución de responsabilidad a terceras personas y a terceros en cuanto a circunstancias, que rayaban incluso en lo ilógico o absurdo. En ese sentido, nos parece que es improcedente haber terminado esa situación de entorpecimiento o atribución a terceros y al mismo tiempo pretender que hubo colaboración en este proceso. Bien. Intendencia. Estando de acuerdo, magistrado, lo que señala el Ministerio Público y haciendo también presente o complementario de que no se condice el alegar esta atenuante o supuesta atenuante de responsabilidad penal con al mismo tiempo culpar al sistema de una supuesta negligencia médica que habría causado la muerte de Ámbar. Solicitamos en ese sentido, magistrado, que no se considere esta atenuante a la hora de la decisión del fallo. Señor defensor. Sí, su señoría. Nosotros nos basamos también para poder argumentar lo anteriormente dicho, en que, por ejemplo, hay instrumentos que eran importantes y que la Fiscalía no los quiso acompañar, como es propiamente tal el informe psicológico del imputado, mi representado, donde demuestra además que actualmente su estado de salud mental para poder acreditar fehacientemente cómo podría ser una persona mentalmente tan monstruosamente desequilibrada para teniendo una familia formal y normalmente constituida, con esposa, casado y 3 hijos de la misma edad de la niña, haya cumplido una patología de tal magnitud que lo haya llevado a una actividad que en el fondo sea discriminatoria para una niña que es su sobrina política, está bien, de su hija que es de la misma edad. Primer punto. Segundo, analizando además que el tema de, por ejemplo, el famoso boxer que fue encontrado 10 días después de los hechos, en una tercera entrada por parte de la PDI a el sitio de suceso en circunstancias de que en ese momento, curiosamente, se les ocurrió correr la cama, ¿ya? Y coincidentemente pegado a la pared de la cama matrimonial cae el único nexo que la puede conectar a él. Repito, después de 10 días de ocurridos los hechos y haber entrado en oportunidades anteriores, y además cae la curiosidad de que en las circunstancias, además de que la propiedad nosotros consideramos que no estaba totalmente ni normalmente clausurada como se debe hacer en estos casos. Es por eso que nosotros, además de tener dudas en cuanto al procedimiento ocupado por los entes policiales, consideramos que él sí prestó toda la información y toda la cooperación, y tanto él como su familia,
como su propio hijo, que fue interrogado en circunstancias que no son las normales, sin su apoderado, siendo menor de edad de 11 años en esa oportunidad, es que nosotros consideramos que debiera ser totalmente considerada esta otra atenuante. Bien, entonces reitero la audiencia de comunicación de sentencia. El día 18 de diciembre a las 13 horas se va a oficiar a Gendarmería para el traslado del imputado a la audiencia respectiva, debiendo ser puesto a disposición del tribunal a más tardar a las 12:30 de ese día. Bien, con lo anterior entonces damos término al presente juicio.